Desde el nacimiento de los cárteles, México ha tenido que lidiar con la estructura de crimen organizado más compleja y extensa de América Latina. No solo porque los capos mafiosos reclutan miles de jóvenes que viven en condiciones de pobreza y sueñan con una manera fácil de hacer dinero, sino porque el país tiene una de las mayores tasas de deserción militar del mundo. El gran problema es el motivo por el cual los efectivos abandonan las Fuerzas Armadas para unirse a los grupos criminales, ofreciendo sus servicios de combatientes por considerables sumas de dinero. Durante los últimos 60 años, el ejército mexicano ha visto cómo decenas de miles de soldados abandonan la institución para convertirse en el brazo armado de peligrosos narcotraficantes. Incluso existieron cárteles como los Zetas, actualmente fragmentado, que nacieron por obra de militares que traicionaron a su patria en búsqueda del dinero fácil a través de medios ilegales. Esto ha llevado a que en muchos casos las fuerzas de la ley y el orden deban enfrentarse en combate a sus propios excompañeros. Un caso reciente fue el del Flaco Villeda Cruz, un excombatiente mexicano que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tuvo que verse frente a frente con sus antiguos compañeros. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia de los soldados que traicionan a su patria para convertirse al narcotráfico. Desde que los cárteles criminales se apropiaron de las calles mexicanas, traicionar al ejército y volverse un mercenario a las órdenes de los capos narcotraficantes es una salida laboral bastante atractiva para los soldados de las Fuerzas Armadas de México. Si contemplamos las cifras de deserción a causa de este motivo, veremos que entre el año 2000 y el 2018, alrededor de 150.000 efectivos decidieron unirse a los cárteles como brazo armado especializado. Entre 2018 y 2019, el primer año de mandato del presidente López Obrador, desertaron tan solo 623 militares. Es que desde que el gobierno mexicano redobló sus esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales, los traidores se ven envueltos en constantes enfrentamientos con sus antiguos colegas. En la actualidad no es tan fácil para un militar abandonar la institución y lanzarse como mercenario en el bajo mundo, ya que son muy conscientes de que serán cazados por sus camaradas quienes no tendrán piedad de ellos. Pese a esto, los brazos armados de los mayores cárteles están formados por soldados entrenados dentro de las instituciones mexicanas y hasta algunos ostentan su antiguo rango oficial, como una demostración de sus capacidades de combate. Quizás el caso emblemático sean los Zetas, quienes comenzaron como un ejército de mercenarios que trabajaba para el Cártel del Golfo. Su nombre se debe a que la letra Z era utilizada en código para comunicarse con oficiales de alto rango del ejército. El fundador de este grupo, Arturo Guzmán de Sena, quien también era comisionado de la Policía Federal Mexicana, utilizaba como código de radio Z1. Si bien los Zetas no fueron el primer cártel en reclutar militares y policías, sí que popularizaron este método, ya que en poco tiempo y luego de abrirse del Cártel del Golfo, se convirtieron en la organización terrorista más brutal y sangrienta de México. A partir de entonces, todas las organizaciones con una extensión relevante en el territorio copiaron la estrategia de los Zetas y forjaron brazos armados especializados, llamando a efectivos altamente entrenados pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Entre el 2000 y el 2004, se estima que cerca de 100.000 soldados cambiaron de bando, sumándose a distintos equipos de choque en una guerra que hasta el día de hoy parece interminable. Por eso no es extraño que uno de los grupos que disputan el poder territorial también esté conformado mayormente por soldados desertores. Hablamos de la terrible Tropa del Infierno, un equipo de choque que actúa bajo las órdenes del Cártel del Noreste y que se encuentra en guerra tanto con otras bandas criminales como con el propio ejército mexicano. De hecho, la Tropa del Infierno nació como brazo armado del CDN creado por Juan Francisco Treviño. El grupo está liderado por un misterioso capo conocido solo por su apodo El Huerco, quien según algunas fuentes tendría vínculos con los antiguos miembros de los Zetas conocidos como Z40 y Z42 que actualmente están presos. La Tropa del Infierno llamó inmediatamente la atención de las autoridades, ya que uno de sus primeros movimientos fue extorsionar a las gasolineras de la región del norte para que le cortaran los suministros al ejército y la policía mexicana, lo que causó una rápida respuesta por parte de la ley.
Los combates entre el gobierno mexicano y la Tropa del Infierno han sido constantes y brutales durante los últimos tiempos. Como una suerte de destino trágico para los traidores, muchas veces lo último que ven en sus vidas es a sus propios compañeros o amigos delante de ellos, vestidos para la guerra y apuntándoles con un rifle. Este fue el caso emblemático de Rodolfo Alejandro Villeda Cruz, apodado El Flaco o El Huachito, quien pertenecía al CDN y debió batirse a duelo con sus propios compañeros de cuartel en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2019. Lo llamativo de Villeda Cruz es que trabajaba para la Tropa del Infierno al mismo tiempo que servía en el 25º Regimiento de Caballería Motorizado de Ciudad Mier. No obstante, esto no extrañó a nadie, ya que su superior inmediato en el cártel no era otro que Gilberto Esquivel Cantú, también conocido como el Quesos, jefe de sicarios del grupo de choque y famoso militar desertor. El equipo de la Tropa del Infierno fue ubicado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Aunque no se conoce la fuente de información que alertó a las autoridades, hay quienes aseguran que se debió a que tanto el Flaco como el Quesos publicaban constantemente sus actividades criminales en las redes sociales, lo que permitió trazar la ubicación hasta Ciudad Mier. En el primer enfrentamiento del día, las fuerzas de seguridad mexicanas se enfrentaron en una balacera contra un grupo de narcos fuertemente armados. El resultado de esta batalla inicial fue de 5 sicarios muertos. Más tarde, los militares interceptaron a la Tropa del Infierno mientras viajaban sobre la carretera nacional. Al ver llegar a las fuerzas de la ley, los sicarios dieron la vuelta en sus camionetas GMC, ploteadas con el logo de la Tropa del Infierno, y se dieron a la huida mientras disparaban. Hasta que en una mala maniobra, la camioneta en la que viajaban Villeda Cruz y su jefe impactó contra una barda en un suburbio. Cuando la Sedena y la Guardia Nacional llegaron al lugar, encontraron el vehículo chocado y 5 cuerpos sin vida en él. Entre los muertos del día se encontraba el legendario desertor El Quesos, mientras que entre los sicarios restantes estaba también Villeda Cruz, a quien su mujer esperaba en su casa con el uniforme del Ejército limpio para que saliera a patrullar las calles en defensa de México. Para el final de la jornada, el ejército mexicano se había anotado un triunfo y el saldo fue de 10 sicarios muertos. Este, como otros casos, han impactado en los propios militares. Cuando consultaron al superior de Villeda Cruz sobre el hallazgo del soldado entre las tropas del Cártel del Noroeste, sin ningún tipo de emoción respondió: murió como lo que era, un cobarde y un traidor. Evidentemente algo de la mentalidad dentro del ejército mexicano está cambiando y la idea de desertar de un trabajo estable dentro del marco de la ley para intentar hacer dinero fácil traficando drogas o extorsionando comerciantes ya no es tan llamativo. Debe ser muy difícil ver a tus compañeros o amigos abatidos por tus balas y es probable que para los operarios involucrados en las misiones antitráfico y antiterroristas sea un llamado de atención ver los cadáveres de aquellos con quienes compartieron la formación y el juramento de defender a la patria. Mientras tanto, el Cártel del Golfo, las fuerzas de seguridad y la Tropa del Infierno continúan en guerra, aunque según las cifras oficiales, cada vez la tienen más difícil para convertir a soldados en traidores sedientos de sangre. Solo el tiempo dirá cómo continúa esta historia, que se ha cobrado cientos de miles de vidas inocentes en las ya varias décadas de lucha contra el crimen organizado en México. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.